El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, desestimó que el sistema de divisas complementario exista como mecanismo eficiente de asignación de dólares a los sectores productivos. Lo que existe es unas empresas que a dedo le van asignando unas cantidades que son inconsistentes con sus necesidades, ¿no? A unas les asignarán un poquito más, a otras les asignarán un poquito menos, a muchísimas no le asignan absolutamente nada, pero al final ese volumen de asignación es absolutamente irrisorio. Entonces, como mecanismo nacional, no es un mecanismo que exista. Olalquiaga consideró que los montos asignados durante el último mes a través del DICOM resultan insignificantes con respecto a los requerimientos de la economía venezolana. La Venezuela de finales de los años 90, que era una Venezuela en la cual había un proceso de industrialización importante, una economía que podía servir para que hubiese mucho trabajo y abastecimiento de bienes y prosperidad. Era una Venezuela que importaba en términos de productos de todo tipo, principalmente materias primas, porque había mucho más procesamiento interno, pero que importaba alrededor de unos 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares quiere decir que son unos 1.000 millones de dólares mensuales, ¿verdad? 1.000 millones de dólares mensuales cuando tú tenías casi 13.000 empresas industriales, cuando tenías mucha fabricación de materia prima interna. Al pasar por un proceso de destrucción de la industria, de la producción en Venezuela, tú pasas progresivamente en los años 2000 y más fuertemente en los 2010 en adelante, en la década del 2010 en adelante, pasas a importar mucho bien que antes hacías localmente, con lo cual tus necesidades de divisa crecen de manera importante. No en balde, Venezuela llegó a importar 65 mil millones de dólares en términos de productos terminados. Pasamos de 12 a 65. Bueno, sin duda que ahí hubo mucha corrupción, pero también hubo el traer productos que antes se fabricaban en Venezuela, o sea, es decir, productos de mayor valor agregado. El vocero del sector empresarial consideró erróneo el criterio de asignación de divisas con el que se ha manejado el mecanismo de control cambiario, factor que consideró de suma importancia. Tú ahí no vas teniendo un criterio que sea de generación de producción para Venezuela. ¿Y por qué es importante que se use ese criterio? Bueno, en la medida que tú vayas trayendo productos terminados de bienes que se pueden fabricar en Venezuela, tú le vas dando al productor que te exportó para Venezuela trabajo para su país. Y no vas utilizando los medios que tiene Venezuela como para, utilizando mano de obra venezolana, producir ese mismo bien a un costo más bajo. Para el dirigente del gremio industrial, hoy los mecanismos cambiarios utilizados por el Estado no cuentan con oferentes distintos al sector público por la paralización de la industria nacional. Cuando tú vas construyendo industria, tú vas construyendo bienes que se pueden exportar y los vas construyendo porque tú tienes innovación tecnológica, tienes mano de obra que es preparada y experimentada, tienes posibilidades a través de convenios internacionales de establecer mecanismos que te permitan que tus productos sean más atractivos que productos de otros países, pero eso se tiene que ir construyendo y verdaderamente el modelo económico del presidente Chávez y del presidente Maduro ha sido un modelo económico a través del cual se ha eliminado industria y se ha privilegiado importaciones sobre el criterio falso de que el petróleo nos iba a alcanzar indefinidamente y nunca se iba a agotar. Sobre las sanciones económicas impuestas por el gobierno norteamericano, Juan Pablo Olalquiaga consideró que responden a la preocupación global por el orden democrático en la región.